Gracias por atender nuestra convocatoria. Un poco es hacer un pequeño repaso, como hacemos habitualmente después de cada pleno. Y sobre el pleno, pues dos comentarios, principalmente. El primero, el punto que pasó un poco de soslayo, es con el tema de instar a Unión Fenosa para quitar las torres de alta tensión. Bueno, pues quedó claro que volvemos otra vez a poner, a justificar de alguna manera el no cumplimiento del pliego de condiciones de los convenios sobre el PAU 14B del campo de golf. Tenemos que tener en cuenta que la compraventa del campo de golf se firma en 9 de junio del 2004, que con posterioridad, bueno, todos sabemos lo que eso significaba, ¿no? En un principio, pues actividades, un complejo hostelero, actividades comerciales, campo de golf y luego la casa club y luego la correspondiente urbanización. En la primera fase, que debería ir todo lo que tiene que ver con servicios públicos, donde estaba el campo de golf, la escuela de golf, el hotel y todo eso, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que se compra en 2004, hay 2 años para la ejecución correspondiente a esas zonas deportivas y el hotel, o sea, tenía que haber terminado en el 2006, se produce en julio del 2009, lo que se tenía que haber terminado en el 2006, en julio del 2009 se solicita y se concede una prórroga por 4 años, y luego hay una nueva prórroga en mayo del 2014. Si es de 2009 y 4 años, tenía que haber terminado en el 2013, sin embargo, un año más tarde hay una nueva prórroga en mayo del 2014 por 5 años más. Estaríamos en que el campo de golf se tiene que entregar, al menos en esa primera fase, en mayo del 2019. Y eso es lo que queríamos llamar la atención, y eso es lo que queríamos resaltar. Es decir, que no se puede estar poniendo, no se puede estar justificando el no desarrollo del campo de golf por una serie de cuestiones que se tienen que solucionar y que el agente promotor tendrá que solucionar con las administraciones competentes para que, en este caso con la empresa que afecta, Unión Fenosa, para que esto se desarrolle. No se puede estar tantos años sin que eso desarrolle, sobre todo porque nosotros entendemos que se está cometiendo un perjuicio para las arcas municipales, un perjuicio para el Ayuntamiento de Valdepeñas, cuando se plantea un pliego de condiciones. A ese pliego de condiciones, con esas condiciones, optan una empresa, igual otras empresas con esas condiciones no optaron porque no lo veían posible desarrollar, etcétera, etcétera. Y al final nos encontramos con que no tienen nada que ver las condiciones que se pusieron en su momento, y por lo tanto estamos perjudicando a empresas que a lo mejor en su momento se hubieran querido poner con otro tipo de condiciones, pero que lo hubieran podido o no desarrollar. En todo caso, también recordar la posibilidad que tiene este ayuntamiento, porque además lo hace el pliego, que en el caso de que no cumplirse y no cumplir los plazos, existe la posibilidad de la resolución de ese convenio, con lo que significaría a todos los efectos la enajenación de esos terrenos, recuperando la propiedad de los terrenos municipales, ¿no?, libre de todas cargas y gravames, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos a insistir es que hay que estar más encima de lo que se está con el tema del campo de golf, y el tema está en que hay una serie de compromisos aprobados por pleno, firmados, y que se tienen que cumplir, y que, bueno, pues que ya llevamos una serie de prórrogas, que incluso los plazos de las prórrogas no se están cumpliendo, porque cada vez que hay una prórroga, de una prórroga a otra prórroga, perdemos un año ahí. Entre que contestamos la solicitud de la prórroga y hacemos prórroga, perdemos un año. Entonces, esas serían unas cuestiones a tratar. Y lo de la retirada está bien, que se lo pidamos a Unión Fenosa y que se lo exijamos, no sé cuántas veces ya lo hemos exigido, pero yo creo que también debemos exigir a la empresa promotora que de alguna manera este tema se tiene que desarrollar sí o sí, o, como decíamos, pues que se proceda a la enajenación. Nosotros no tenemos un especial interés
Que, claro, también no tenemos ningún especial interés en el desarrollo del campo de golf como tal, no fue en ningún momento una prioridad en ese sentido, pero sí tenemos un especial interés en el que se cumpla la ley. Entonces, lo que venimos es a exigir que se cumpla la ley y se cumplan en ese sentido los plazos. Otra de las cuestiones que planteamos en el Pleno y que, bueno, pues que lo solicitamos también por escrito, nos han contestado que nos contestarán en el siguiente Pleno a nuestra solicitud, era de incluir y dar continuidad a los jóvenes deportistas, sobre todo las niñas, en las escuelas deportivas municipales, ¿no? Esto ya se está haciendo, de hecho, en algunos casos, de forma puntual y a petición de las interesadas, ¿no? Pero nosotros entendemos que esto se tiene que hacer de forma normativa, global, ¿no? Una competición o la inclusión en el programa Somos Deporte 318, que puso en marcha la Junta en el curso pasado y que tendrá su continuidad en este año, que si bien deja fuera de lo que es la competición del deporte escolar, no participarían en el deporte escolar, pero les posibilita la participación en las escuelas deportivas, en lo que es la práctica deportiva, ¿no? Sobre todo para los jóvenes mayores de 16 años, ¿no? 18, 19 años, que todavía por motivos de estudios siguen estando en nuestra localidad y que, bueno, que este deporte plantea un interés por la formación, la práctica deportiva, los hábitos saludables, etcétera, etcétera. En este sentido, entendemos que esta promoción de formación, práctica deportiva y hábitos saludables puede que no sea compatible con otros intereses que son, por su parte, legítimos de los diferentes clubes, ¿no?, de competición, en los que, claro, ellos plantean unos intereses, tienen unos objetivos de competición, de éxito deportivo, de ascenso, de victoria, de promoción en categorías superiores y, por lo tanto, en esas edades, ya que no están en las escuelas deportivas, pueden buscar pues, a las personas, a los jóvenes que consideren mejores para esa práctica deportiva, pero tenemos un porcentaje de población que termina las escuelas deportivas y no se termina de desarrollar en esos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, pedimos que se atienda también a esos jóvenes. Y vamos a tener un caso, ahora lo estamos viendo ya a través de vosotros, de los medios de comunicación, valoramos el éxito del equipo de fútbol juvenil, de fútbol 11, que estará en categoría nacional y, por lo tanto, nos parece bien, fichando a los que considera los mejores para mantener esa categoría nacional, pero tenemos un grupo de jóvenes cadetes que han estado con nosotros en las escuelas deportivas durante todos los años de su vida, hasta los 16 años, que ahora posiblemente muchos se queden fuera de poder practicar ese deporte, salvo que se cree un equipo en categoría provincial o de inferior categoría. Esa es la idea, eso es lo que nosotros planteamos. Planteamos que a través de las escuelas deportivas los jóvenes hasta los 18 años, 19 años deberían tener una continuidad en Valdepeñas y que se tiene que hacer de forma estructurada, no solamente a petición de los interesados. Y por lo tanto consideramos que el mejor programa es este de la Junta, que además viene financiado, de lo que se llamaría Somos Deporte de 3 a 18 años. También, con respecto a este tema, nosotros vamos a volver a plantear para el año que viene, en la revisión de las tasas municipales, igual, que haya una bonificación de la tasa y esta bonificación se amplía a los 18 años. En la actualidad, la bonificación de la tasa por uso de instalaciones deportivas es hasta los 16, tiene una reducción del 50%. Consideramos que hay cantidad de jóvenes, por tema, como decía antes, sobre todo de tema de estudio, hasta que termina, sobre todo, bachiller, que están entre los 18 y 19 años. Entonces, hay una franja de edad que pueden utilizar las instalaciones deportivas para uso recreativo, para el deporte, para la práctica de deporte, y se les penaliza a partir de los 16 años, cuando consideramos que una edad para fomentar el deporte entre los jóvenes sería los 18 años. Y en ese sentido vamos a plantear esas cuestiones. Y luego, otro tema que queríamos valorar es el tema de la escuela de verano. Os hemos hecho unas copias, ahora si os las pasáis, os quedáis con ellas, ahora.
Solicitamos en su momento que se nos dieran, por parte del área de bienestar social y servicios de sanidad, servicios sociales y barrio, se nos diera el número de niños que han utilizado la escuela de verano, que están inscritos en la escuela de verano, y también que utilizan el aula matinal. Lo pedíamos el informe hasta el día de la fecha en la que se emitía ese informe, es decir, si nos lo emitían hoy, pues hasta el día, no pedimos que nos cuenten quiénes son los que están. Igualmente pedíamos la cantidad ingresada en la tesorería municipal hasta el día de la fecha, con respecto a la escuela de verano 2017, y sobre todo también, para valorar, pedíamos el número total de niños y niñas inscritos en las escuelas de verano del 2016 y la cantidad ingresada en la tesorería municipal por este concepto en el 2016. Bueno, se nos ha contestado que estos datos no se tendrán, porque como la escuela de verano está abierta, que estos datos no se tendrán hasta finalización de la escuela de verano. O sea, que me cuenten a mí que los datos de inscritos en el 2016 y la cantidad ingresada en el 2016 en la tesorería municipal no se van a saber hasta que no termine en agosto la escuela de verano, pues no hay quien se lo entienda. Entonces, bueno, señalar que vamos a ejercer nuestro derecho a la información, que vamos a solicitar por todos los medios una información que además consideramos que ni es extemporánea, ni dificulta, que sean los límites que marca la ley, ni dificulta ni pone en peligro el desarrollo de esta Administración y de sus administraciones. Estamos pidiendo un informe, no estamos pidiendo 1 millón de informes que paralizarían la Administración. Estamos pidiendo un simple informe en el que se contabilicen los ingresos habidos hasta la fecha en las escuelas municipales y también los que se produjeron en el 2016. Creemos, por otro lado, que ha llegado el momento de analizar, de evaluar y cuestionar el modelo de escuela de verano, sus objetivos y sobre todo si estos están de acuerdo y en consonancia con sus precios. Y estos, a la vez, los precios, lo que se cobra, a la vez con los gastos que produce la escuela de verano. Además, si hay que hacerlo solicitando una rectificación para el próximo año, pues ya entendemos que para este año, visto lo visto, no se puede rectificar, porque sobre todo ya hay gente, hay Valdepeñas y Valdepeñas que han pagado ya en una quincena, ¿no? Igualmente, también, con el tema de evaluar la escuela de verano, pues queremos empezar a señalar, y lo haremos en la próxima mesa colectiva, la mesa de negociación, lo que entendemos como un fraude de ley o cuando menos una práctica alegal que se está produciendo con los monitores. En general con los monitores de las diferentes áreas del ayuntamiento, o sea, escuela de verano, deportes, etcétera, ¿no? Porque consideramos que al ser un ámbito, una actuación continuada en el tiempo y consolidada en este ayuntamiento, deberían tener la consideración del contrato, sería de indefinido, fijo, discontinuo, porque se produce todos los años. Entonces, habría que plantear esa verdad. Y sobre el tema que os decía de la escuela de verano, bueno, pues no tenemos los datos, pero sí tenemos declaraciones. Entonces, basándonos en las declaraciones que se han ido haciendo durante los últimos años, desde el 2014, bueno, pues vemos como en el 2014 había 280 niños, con un presupuesto de 27.500 euros, que la novedad de aquel año fue el aula matinal. En el 2015, bueno, pues vimos que en la primera quincena de julio, ¿no?, había 210 niños, con un presupuesto de 40.500 euros. Ese año se hizo una contratación de 11 monitores. En el 2016 vimos que había 198 chicos en la primera quincena del mes de julio. Para la contratación, en algunas declaraciones se habla de 22 monitores más 24 en prácticas, en otras se habla de 13 monitores y el presupuesto era 42.000 euros, ¿no? Y para esta quincena, este año, en esa quincena hemos pasado de 198 el año pasado a 98 niños este año, es decir, hay 100 niños menos este año. Desconocemos el presupuesto, ¿no?
y se habla también de una contratación de 7 monitores. Si veis, y por eso también hay que analizar y queremos esos datos, no hay una consonancia con el número de niños con los monitores, ¿no? Y no hay unos ratios establecidos de tal manera que vemos como pues esos 22 monitores para 198 niños o 7 monitores para 98 niños. No cuadra. Sobre los objetivos, que es otra de las cuestiones que planteamos, porque hay que ver, en todos los objetivos, en todas las declaraciones de los últimos años se destaca el hecho de conciliar la vida familiar y laboral. En todos. Y luego, bueno, pues también lo del tema de un recurso educativo o la oferta de actividades saludables o ofertas de ocio. Planteando que el objetivo es el mismo para todos los años, que no ha cambiado, el de conciliar la vida laboral y familiar, no entendemos, para cumplir ese objetivo, cómo se ha pasado pues de 21 euros para 2 niños en el 2014 a 90 euros para 2 hermanos por quincena en el 2017, ¿no? Si lo vais viendo, cómo ha ido el precio. Y luego, sobre todo, lo del tema de las rebajas o los descuentos. Cuando se utiliza el IPREN, se cuenta y parece que ha sido una gran rebaja o un gran descuento. Hay que tener en cuenta que el IPREN supone que una familia no supere 532 euros al mes. Es decir, que si vamos a 14 pagas serían 6.000 euros, 6.390, o si vamos a 14 pagas serían 7.455 euros. Es decir, a partir de esos ingresos hay bonificaciones. Antes no hay bonificaciones. Entonces, ¿a quién se está bonificando? No cuadra. Entonces, bueno, y luego sobre esto también la dispersidad de la solicitud de documentación. Se está tendiendo a homogeneizar por precio y por la parte de arriba el tema de los campus deportivos con el tema con servicios sociales. Sin embargo, la documentación que se solicita y sobre todo a la hora de valorar el IPREN o de demostrar los ingresos por familia, ya sea rentas, etcétera, en servicios sociales que están mucho más acostumbrados a hacer esta tabla del IPREN y a solicitar estos datos, se pide una documentación diferente o mucho más completa que la que se pide en deportes, por ejemplo. Aparte de que en servicios sociales están más formados en este tipo de cuestiones que lo pudiera estar en deportes por lógica, ¿no?, a la hora de atender. Y para terminar con esta cuestión, pues otro dato. El único dato económico que se ha dicho hasta ahora de la escuela de verano es que el coste por niño de lo que costaba la escuela de verano era 100 euros. Si estamos hablando de 100 euros por niño y atendiendo a los datos del año pasado, que son los que entendemos ya están finiquitados, por lo que se dijo en las declaraciones públicas, estamos hablando de un presupuesto de 63.100 euros. Pues no lo vemos tampoco cuando los presupuestos anteriores han sido 27.000 en el 2014, 40.500 en el 2016 o 42 en el 40.500 en el 2015 o 42 en el 2016. No puede ser que nos vayamos a 20.000 euros más. Con esos, o si nos vamos, nos estamos yendo a cuantificar un coste que a lo mejor no es el real. Bueno, en definitiva, estos son los datos que hay sobre la escuela de verano y esto es lo que también a partir de estos datos tenemos que valorar. Nosotros, como decía antes, vamos a pedir los datos, vamos a hacer que se cumpla el derecho que tenemos a la información, pero sobre todo entendemos que es el momento de evaluar y cuestionar este modelo de escuela de verano, porque vemos, por ejemplo, Ciudad Real, también salió hace poco en la noticia, 800 y pico niños en las escuelas de verano, con una población que dobla Valdepeñas, pero no triplica Valdepeñas, que sean los números. Pues, y luego, por otro lado, vemos cómo están surgiendo otras iniciativas privadas, que está bien, pero sobre todo a través de las AMPAs, etcétera, que seguramente vengan a cubrir espacios que no cubre la municipal. Por lo tanto, entendemos que se tiene que evaluar esto. Y ya para terminar, y antes de pasarle la palabra a
Juana, mi compañera Juana, sí quería hacer una referencia, y dicho de verdad con todo el cariño del mundo, y sobre todo utilizando este término por el espacio temporal en el que se pone en escena, ¿no? Estoy hablando de los sainetes. Se entiende como sainete pues aquel puesta en escena de una obra de teatro pequeña, sobre todo en un intermedio o al final de la función. Bueno, pues estamos, los últimos plenos venimos disfrutando, entre comillas también lo de disfrutando, de determinados sainetes, ¿no? Y utilizando el término sainete por el momento en el que se pone en escena, ¿no? El último fue una preguntaba el portavoz del PP al alcalde si tenía pensado tomar alguna admonición, en términos coloquiales, amonestación, aunque fuera de tipo moral, como alcalde de Valdepeñas, sobre unos hechos que él relataba anteriormente, que era la cesión de un cuadro a la exposición organizada por el Ayuntamiento de Madrid y dentro en el marco de la World Pride del orgullo gay. Bien, la exposición no se hizo en un corral ni en una cochera. O sea, la exposición estaba en el Palacio de Cibeles, el antiguo Palacio de Comunicaciones, que fue sede del Ayuntamiento de Madrid durante un tiempo y que ahora es un centro cultural, ¿no? Y además el cuadro al que hacía referencia, de Gregorio Prieto, estaba en un lugar privilegiado. Bien, el cuadro, Luna de miel en Taormina, bueno, pues dentro de lo que es la World Pride hubo cantidad de exposiciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estuvieron expuestos cuadros de Gloden, Ralph Koning, Ghost Mishima, que a lo mejor esos los podemos conocer menos, pero, por ejemplo, a Picasso, a Gregorio Prieto, a David Trullo o Álvaro Villarrubia. Entonces, no sé qué se conoce por obras menores. Pero hubo exposiciones y actos culturales a lo largo de todo Madrid. Lo hemos visto en la sala, bueno, pues desde la sala ABC, del Museo ABC, hasta el Museo Thyssen y el Prado. Expusieron e hicieron colecciones concretas durante esas fechas, ¿no? O en IFEMA, la mayor exposición de arte LGTBI, en donde también se expuso un cuadro que pertenece a esa colección, que es privada, de Gregorio Prieto. O sea, no solamente... Entonces, bueno, pues nosotros, al contrario, no pensamos que haya que amonestar a la Fundación Gregorio Prieto, sino que hay que alabar, ¿no?, que la Fundación Gregorio Prieto tuviera el detalle de ceder ese cuadro a esos actos. Unos actos en los que, bueno, ahora cuando está viendo las evaluaciones, supusieron para la ciudad de Madrid un impacto económico bestial, pero supusieron un impacto de promoción de la ciudad, pues aún mayor. Y por lo tanto, que un cuadro de Valdepeñas o que hiciera referencia o de alguna manera a Valdepeñas se estuviera promocionando en un evento en el que había muchísima gente, pues pensamos que es positivo. Y, dicho también, con toda la crudeza del mundo, pues a lo mejor estas cuestiones lo que hay que plantearse es si que lo que de verdad molesta al portavoz del PP es que se ponga un cuadro de Gregorio Prieto en una exposición de mariquitas o que esté organizada por el Ayuntamiento de Madrid, con el gobierno de ahora Madrid. A lo mejor eso es lo que en realidad le molesta. En todo caso, reiterar que nosotros alabamos el gusto de la Fundación Gregorio Prieto y, en todo caso, si de ese momento hay que señalar algo, es que a partir de este momento y en la próxima Comisión de Cultura, bueno, pues solicitaremos la documentación referida al patronato de la Fundación y a ver en qué términos, que era lo que de verdad nos tendría que llamar la atención, a ver en qué términos, si no se está cumpliendo el patronato, si pertenecemos o no pertenecemos al patronato de la Fundación Gregorio Prieto, y si pertenecemos al patronato de la Fundación de Gregorio Prieto, la Fundación tendrá que cumplir sus normas, sus estatutos
y el Ayuntamiento de Valdepeñas, independientemente de su color político, tendrá que formar parte y participar en ese patronato. Lo que hay que ver es si el Ayuntamiento de Valdepeñas forma parte de los patronos, ¿no? Y bueno, también ya hemos tenido acceso a la valoración con este tema, también hemos tenido acceso a la valoración de los 2 años del PP en este ayuntamiento, y sí me gustaría resaltar que decían los deportistas, cuando los deportistas no estamos en la élite, decimos que lo importante no es ganar, sino participar, ¿no? Bueno, pues con el ejemplo, por ejemplo, y en referencia al balance del PP, sería ese, ¿no? Lo importante no es ganar, sino participar, pues, y hacía referencia al apoyo al reglamento de participación ciudadana presentado por Izquierda Unida Ganemos, no presentado. Por lo tanto, no tenemos nada que objetar en esa confluencia, aunque luego en otros momentos de la evaluación se una el concepto, o se vincule el concepto izquierda con el de peligro, también que se hace, pero sí tenía que significar de una manera y hacer constar, porque los hechos, cuando no son verdaderos, yo creo que hay que decirlos, los diga el Gobierno, los diga la oposición, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando se dice que hemos solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el contexto político municipal, que se archiven todos los proyectos mineros relacionados con las tierras raras. Pues hay que señalarlo como falso. Resulta que la única ocasión en la que el Pleno ha solicitado el archivo, la única en la que se ha solicitado el archivo, y ahí están las actas, y si estoy faltando a la verdad, que vengan las actas y que me enseñen las actas. En el único momento en el que se solicita el archivo, ¿no?, de los proyectos mineros de tierras raras fue en el Pleno, ¿no?, del 3 de abril de 2017. En ese Pleno toda la corporación votó a favor. Bueno, perdón, toda la corporación no. El PP votó en contra. Entonces, eso de que hemos solicitado, perdona, vosotros no habéis solicitado, no. Este ayuntamiento sí se lo ha solicitado. Bueno, pues a expensas de que me hagáis alguna pregunta y tal, pues le paso la palabra a Juani, que ha estado aquí muy atenta a lo que... Bueno, sí, ya para terminar, solamente como soslayo y como puntualización, comentar que hemos estado haciendo un seguimiento, en este caso por el momento estival y de vacaciones de los parques infantiles. Pues sabéis que hace tiempo denunciamos la falta de mantenimiento, la falta de limpieza de estos, y hemos vuelto a hacer ese seguimiento, ¿no? Para nuestra sorpresa, hemos detectado como tras 15 días de vacaciones, por no contar el invierno, hemos visto como ha habido una falta de previsión, una falta de seguimiento a estas zonas infantiles. Y lo decimos con información, es decir, tenemos fotos, tenemos material fotográfico y, bueno, no hace falta, cualquiera que se pase puede detectar como los suelos de los parques infantiles están en mal estado, hay una falta de mantenimiento continua, no de una semana ni de 15 días, hay suelos levantados, en algunos hay restos de botellón y una falta de limpieza, sabiendo perfectamente cuándo son los focos de botellón y restos de botella, de plástico, de bolsa de basura. También es verdad que hay restos de bolsas que a lo mejor no son de tanto tiempo, pero los parques infantiles en este caso habría que tener un mantenimiento mayor y un seguimiento mayor. No podemos estar esperando a limpiar cada 15 días o más, porque no. Hemos visto también cómo hay columpios rotos, y eso no de hace una semana o dos, columpios a los que le faltan trozos, como decimos aquí, mordiscos. O sea, a los balancines le faltan mordiscos, los balancines tienen cadenas rotas, los balancines tienen también suciedad de hace ya bastante tiempo, bueno, que eso ya parece que forma parte del paisaje, pero incluso están astillados, y ahora en verano los niños van con menos ropa, van con pantalón corto, se astillan, se hacen heridas, y yo creo que así no podemos tener este material. También solicitamos fuentes. Hemos detectado como no todas las fuentes están en su correcto uso y además no están del todo limpias. Sabemos que hemos tenido una ola de calor, vamos a volver a tenerla y creemos que el agua es necesario en estas zonas. No podemos estar a expensas de la botella de plástico, la podemos llevar, pero la botella de plástico termina. Y no tiene sentido que como padres nos tengamos que ir a casa por una botella de plástico porque la fuente no funcione.
o pues no tengamos agua para echarle a los chicos en la cabeza. O sea, me parece sencillo lo que pedimos. Sabemos que en el Lucero se va a adquirir una fuente, pues creemos que tiene que haber fuentes en todos los parques. Y bueno, en un principio esta era un poco la reseña que hacíamos, parece ya de lejos, pero es que nos queda todo el verano y creemos que una buena vuelta, habrá cosas que no se puede hacer de golpe, pero hay cosas que se tienen que mantener, sobre todo por la salud y el bienestar de los chicos. Y también aprovecho, no solamente para el ayuntamiento, sino llamar al civismo de las familias y de la gente que utiliza estos parques, porque hay restos de bolsa, de gusanitos y tal, que somos los padres los que tal, o también las cacas de los perros. Entonces vamos a también no solamente echar la culpa al ayuntamiento, que parte tendrá, pero parte también tenemos nosotros, porque los parques también son nuestros. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos tratado o en otras cuestiones en general, después de que hemos tratado bastantes temas, creo, muchos temas.